Bueno, ya está solucionado el problema. Entonces, el ejercicio lo que vamos a hacer es tomar una variable aleatoria. Esa variable aleatoria pasa por una función de transformación y esa nueva variable aleatoria tiene una distribución que va a depender de esa función de transformación y de la distribución de la variable aleatoria original. Entonces, en este ejercicio 3.25, recordamos que tenemos aquí un micrófono y ese micrófono tenía aquí un circuito que era un circuito limitador. Lo que hacía era para voltajes mayores a 10 voltios daba una constante y para voltajes menores a 10 voltios daba otra constante. Y cuando estaba entre menos 10 y 10, la entrada era igual a la salida. Entonces, este circuito limitador de aquí tiene la siguiente función de transformación. Entonces, entre menos 10 y 10 voltios de la señal de entrada V, esa señal de salida W, que la vamos a llamar G de V, va a valer menos 10. Entre 10 y 10 va a ser lineal y luego de 10 va a valer de nuevo 10. Entonces lo que hace este circuito limitador es de alguna forma evitar que el circuito sobrepase los 10 voltios. Ustedes pueden ver que cuando el voltaje del micrófono sobrepasa los 10 voltios, pueden ser por ejemplo 20, 25, 30 voltios, la salida del circuito, que es esta variable de aquí, va a ser siempre una constante de 10. Y si el voltaje del micrófono es menor que menos 10, por ejemplo, menos 20, menos 30 voltios, este siempre va a tener una salida de 10. Pero cuando ese voltaje está entre menos 10 y 10, la salida es lineal. Es decir, que si aquí tenemos, por ejemplo, 5 voltios, la salida va a ser 5 voltios. Entonces, este ejercicio nos dice que este voltaje de entrada de aquí, que es el que viene del micrófono, es una variable aleatoria normal o gaussiana que tiene media cero y una desviación estándar de 5 voltios. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuáles son las distribuciones de esta variable aleatoria derivada W, es decir, queremos determinar cuál es la CDF y también queremos determinar cuál es la PDF. Entonces, los ingredientes van a ser la función que hace la transformación y la distribución de entrada. Bueno, puedes escribir esto de aquí matemáticamente diciendo que la variable aleatoria W, que es función de este voltaje de entrada, que vas a escribir lo que es esta gráfica. Tiene una salida de menos 10 voltios cuando el voltaje es menor a menos 10. Tiene una salida de 10 voltios cuando el voltaje es mayor a 10. Y es igual a la entrada cuando este voltaje está entre menos 10 y 10. Entonces queremos determinar la distribución de esta variable aleatoria de salida. Una de las cosas que vamos a ir observando en cada uno de estos ejercicios es que si nosotros tenemos por aquí el rango de una cierta variable aleatoria, si aquí está el primer valor del rango y aquí está el segundo, el último valor del rango de esa variable aleatoria, inicial, final, todo lo que está antes del primer valor del rango nos da una acumulada que es de esa variable aleatoria que es igual a 0. Y todo lo que está al final del último valor del rango nos da una acumulada que es igual que 1. Entonces, esto de aquí lo vamos a ir encontrando en prácticamente todos los ejercicios porque es una característica que tiene la CDF con relación al rango de la variable aleatoria. Esto quiere decir que, conociendo esto, sabiendo que el valor mínimo del rango de esta variable aleatoria es 10 y el valor máximo es más 10, eso significa que antes de menos 10 la CDF va a valer 0 y después de 10 la CDF va a valer 1. Y esto nos va a dar una distribución parcial de esta variable aleatoria W. Es decir, que esta distribución parcial de W que es definida con la probabilidad de que W sea menor o igual a un cierto W. Anotamos estos datos. Dice que es 0 cuando este valorcito de W es menor a menos 10 y es 1 cuando este valor de W es mayor que 10, es mayor que 10.
Esta de aquí la vamos a llamar ecuación A porque la vamos a reutilizar más acá abajo. Ahora lo que queremos saber es cuánto vale esta distribución entre menos 10 y 10. Y aquí es donde vamos a utilizar ese dato que nos da el ejercicio, que la distribución del voltaje de entrada es una variable aleatoria gaussiana con media 0 y desviación estándar de 5. Es decir, que para cuando los voltajes están entre menos 10 voltios y 10 voltios, tal como estaba en la señal que graficamos aquí arriba, entre menos 10 y 10, podemos observar que la salida es exactamente la misma, tal como indica esta descripción de este circuito limitador. Entonces, entre menos 10 y 10, la variable aleatoria derivada W es igual a la variable aleatoria V. Entonces, aquí es donde empieza el método de las distribuciones, que es el que vamos a ver con ustedes. Entonces, la distribución o la CDF de esta variable aleatoria W está definida como la probabilidad de que W sea menor a un cierto W minúsculo. Como W es igual a V, lo que hago es reemplazarlo. Entonces reemplazo el W por probabilidad de que V sea menor o igual a W. Y si ustedes observan bien, esta probabilidad de aquí es justamente la definición de la CDF de V evaluada en W. Entonces esto de aquí es igual a la CDF de V evaluada en W. Entonces ustedes pueden observar cómo, partiendo de la CDF de la variable aleatoria derivada, la ponemos en función de la variable aleatoria original, y nosotros ya sabemos que esta variable aleatoria V es una variable aleatoria normal con media 0 y tiene sigma igual a 5, que es la desviación estándar. Esto quiere decir que si utilizamos el teorema 3.14, el teorema 3.14 lo vamos a utilizar muchísimas veces. Es cuando nosotros teníamos la variable normal estándar que tiene media 0 y varianza 1, y lo utilizamos para determinar cuál era la distribución de cualquier variable aleatoria normal que tenga diferente valor esperado y diferente varianza. Entonces este teorema 3.14 dice que si colocamos en función de phi, que está en la tabla 3.1, que vamos a tener el valor que nos da la variable aleatoria menos la media sobre sigma. Entonces nosotros vamos a tener aquí V menos la media vale 0 dividido para sigma, que vale 5. Es decir que esta distribución es phi de V sobre 5, que justamente corresponde a la distribución de esta variable aleatoria normal. Entonces ustedes pueden observar que tenemos aquí una variable aleatoria que es normal con estos parámetros, media 0 y desviación estándar 5, que corresponde justamente a esta FV. Perdón, aquí es de... Ah, no, está bien escrito. Y esto de aquí es igual a phi de V sobre 5. Phi de V sobre 5. Y con esto nosotros ya podemos construir cuál es la CDF de esa variable aleatoria derivada en el intervalo entre menos 10 y 10. Entonces vamos a utilizar estos valores de la CDF parcial, que es entre menos 10, menores que menos 10 y mayores que 10. Y los vamos a anotar aquí para construir. Entonces escribimos aquí que f de W vamos a tomar los valores que anotamos arriba. Vale 0 cuando W es menor que menos 10. Vale 1 cuando W es mayor que 10. Y este resultado que hemos encontrado aquí. Noten que aquí esta es la distribución de la variable aleatoria V, que es el voltaje de entrada que nos dice el ejercicio, que es gaussiana, con media 0 y desviación estándar 5. Y nuestro resultado lo que tenemos que hacer es ponerle en función de W, es decir, aquí sería W. Entonces ese resultado lo notamos aquí debajo, entonces aquí vale phi de W quintos, cuando el voltaje es menor que 10 y mayor o igual que menos 10. Entonces recordemos que este dato de aquí
viene de la ecuación A que escribimos arriba, y este dato de aquí también viene de la ecuación A, que es la CDF parcial, que la podemos determinar observando el primer valor del rango y el último valor del rango. Aquí 10. Y esto que lo hemos determinado utilizando este método de aquí, que es el método de las distribuciones. Entonces ya tenemos la CDF, y ahora lo que vamos a determinar es la PDF o la densidad, y lo que debemos hacer es derivar. Ya, observemos un poco la característica de esta función. Vemos que vale 0. Vamos a escribirlo acá. Que vale 0 hasta valores anteriores a menos 10. Pero ¿qué pasa en menos 10? En menos 10 tiene un salto, y ese salto de ahí es igual a phi de menos 10 quintos. Entonces pueden observar que el primer valor aquí es menos 10 y aquí evalúo en menos 10. A ver, aquí es W, perdón. W. ¿Y qué pasa en el valor de más 10? Si nosotros evaluamos esto en el valor de más 10, lo que vamos a observar es que existe un salto en esta parte de aquí. Y ese salto tiene una magnitud de 1 menos phi de 10 quintos. Estamos evaluando en este valor de aquí. Entonces lo que se puede ver a partir de los datos de esta gráfica es en que menos 10 hay un salto, y en 10 también existe otro salto. Y ese salto tiene estas magnitudes. Y como ya sabemos, cuando existen saltos en la CDF, lo que vamos a encontrar son impulsos en la PDF. ¿Por qué? Porque si tenemos saltos, sería una función u de t. La derivada de esta función u de t, ya hemos visto que corresponde a la función impulso. Entonces vamos a tener en nuestra PDF un impulso en menos 10 con esta área, y en más 10 vamos a tener otro impulso con esta área. Si nosotros recordamos la definición de esta función aquí, vamos a escribirla acá para ver cuánto corresponde a la derivada. Esta función phi de z era 1 sobre raíz de 2pi, integral desde menos infinito hasta z, de e a la menos mu cuadrado sobre 2 de, aquí mu vale 0. Es la normal estándar de x. Entonces, para nosotros, a partir de lo que es la CDF, lograr encontrar la PDF, lo que tenemos que hacer es derivar. Ustedes pueden ver que la función phi de z está definida como una integral, y si nosotros hacemos la derivada de una integral, nos queda justamente la función que está siendo integrada, o el integrando, como se diría. Entonces, ¿cuánto quedaría esta PDF? Si nosotros vamos a la tabla 3.1, nosotros podemos encontrar cuánto vale este valor de aquí. Y también podemos encontrar cuánto vale este valor de aquí. Y este valorcito de aquí es 0.23. Entonces aquí vamos a tener 0.23. Como aquí tengo un salto, en el momento de hacer la derivada, lo que voy a tener es un impulso. Un impulso que está ubicado en la posición menos 10. Esto cuando W vale menos 10. Entre menos 10 y 10 voy a tener la derivada de la función phi, que como ya hemos visto, al ser una función que es una integral, la derivada de integral nos va a dar justamente el integrando. Entonces aquí vamos a tener 1 sobre 5, que es la desviación estándar, por 2pi e a la menos w cuadrado, sobre, aquí tendríamos 2 sigma cuadrado. Y como sigma vale 5, sigma cuadrado valdría 25 por 2, aquí quedaría 50, cuando w está entre menos 10 y 10. Y este salto de aquí vale también 0.23. Aquí vamos a tener 0.23
0.23. 0.023 por un delta de W menos 10 cuando W vale 10 y 0 en otro caso. Entonces hemos determinado cuál es la distribución, en este caso particular, la densidad de probabilidad de esta variable aleatoria derivada W que se genera a partir de este circuito limitador. Entonces, para el siguiente ejercicio es el 3.26, pero antes de hacer 3.26 es preferible mejor hacer una ecuación genérica y aplicar esa ecuación genérica a este ejercicio en particular. Entonces, esa ecuación genérica está en el libro de Schaum. Vamos a hacer un ejercicio del libro de Schaum, que es el problema 4.6. En este problema 4.6 vamos a tener una variable aleatoria con una cierta distribución y la función que va a hacer la transformación es el cuadrado. Entonces, este problema 4.6 dice que tenemos una variable x que tiene una PDF que es f sub x de x. Noten que esta x es una variable aleatoria genérica. Puede ser gaussiana, exponencial, uniforme. Y esta variable aleatoria de aquí entra a una función que lo que hace es generar una variable aleatoria y, que es el cuadrado de esta variable aleatoria x. Es decir, que la variable aleatoria derivada y es igual al cuadrado de esta variable aleatoria x. Y lo que nosotros queremos saber de esta variable aleatoria derivada es cuánto vale la PDF. Queremos determinar ese valor. Entonces, si nosotros hacemos el gráfico de esta función aquí, vemos que es una función cuadrática, que es una parábola. Y por ejemplo, en estos puntitos de aquí, vemos que cuando x vale raíz de y x vale menos raíz de y, el valor que nos da en este punto es justamente y. Entonces queremos determinar esta distribución partiendo de esta variable aleatoria con esta distribución genérica. Entonces nosotros vemos que el evento A, que corresponde a todos los valores de y menores iguales que y en el rango de y, es equivalente al evento B, que corresponde a todos los valores de x que son mayores a menos raíz de y menores o iguales a raíz de y. Tal como ustedes pueden observarlo en este gráfico de aquí. O sea, los eventos que hemos definido de esta forma los pueden observar en ese gráfico que está de esa parábola. Bueno, pero esto es en el rango de x. Entonces, ¿qué pasa si y es menor que 0? Es decir, sería todo el sector que está por debajo de este eje de aquí. Si y es menor que 0, fácilmente se puede observar que como es un valor que está por debajo del primer valor del rango de esta variable aleatoria, esta densidad que es igual a la probabilidad, perdón, esta acumulada o esta CDF es igual a 0. Y por ende, si hacemos la derivada de esto de aquí, nos va a decir que la densidad en este caso vale 0. Ahora vamos a ver qué pasa cuando y es mayor a 0, es decir, todos los valores que están por encima de esa línea que está en verde ahí. Entonces el otro caso es que si y es mayor que 0, vamos a tener esta función aquí. Y aquí es donde aplicamos nuestro método de las distribuciones. Lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior, que partimos de la distribución que estamos buscando y lo ponemos en función de la distribución que nos da el ejercicio. Entonces partimos de la distribución que estamos buscando, f de y, que está definida como la probabilidad de que la variable aleatoria y sea menor o igual a y. Ustedes pueden observar que este y de aquí es igual a x cuadrado. Entonces aquí hago el reemplazo. Entonces la probabilidad, en lugar de y escribo x cuadrado,
x cuadrado menor o igual que y. Entonces, para determinar este evento de aquí, recordemos que ¿dónde estábamos? Acá. Entonces, para determinar cuánto vale este evento de aquí, vamos aquí a hacer un pequeño recorrido de lo que es la definición del valor, una definición alternativa del valor absoluto. Entonces, vamos a recordar que el valor absoluto de x está definido también como la raíz cuadrada de x cuadrado. Si nosotros sacamos cuadrado a ambos lados, vamos a tener que el módulo cuadrado es igual a x cuadrado. Entonces, este valor de x cuadrado que ustedes observan aquí, lo tenemos acá. Y lo que nos dice es que es menor o igual que y, menor o igual que y. Entonces, si aquí nosotros sacamos raíz de todo esto, vamos a tener que x es menor o igual que raíz de y. Si ya hacemos la igualdad de este término que ven acá. Y lo que ustedes observan aquí es ese intervalo que en el curso de señales y sistemas lo hemos utilizado muchísimas veces. Es decir, que este intervalo de aquí utilizando el valor absoluto es lo mismo que decir que todos los x que son menores o iguales a raíz de y mayores o iguales a menos raíz de y. Entonces noten que todo este evento de aquí corresponde a este evento que hemos determinado acá. Entonces aquí vamos a poner que esto de aquí es igual. Si nos pasamos a la línea de acá, hemos visto que este evento de aquí es equivalente a decir que son los x mayores o iguales que menos raíz de y menores o iguales que raíz de y. Ustedes pueden observar que estoy calculando la probabilidad de la variable aleatoria x en este intervalo. Y nosotros tenemos una fórmula que nos sirve para determinar la probabilidad en un intervalo, que es o bien utilizando la PDF o bien utilizando la CDF. Vamos a recordar aquí debajo cuál era ese teorema. Entonces nosotros queremos tener la probabilidad de una variable aleatoria x que está entre A y B. Esto es igual a la CDF evaluada en B menos la CDF evaluada en A. Y eso vamos a aplicar aquí para determinar cuánto vale esta probabilidad. Entonces, esto de aquí es la CDF de x evaluada en raíz de y menos la CDF de x evaluada en menos raíz de y, que es este valor de acá. Entonces ya tenemos la distribución de la variable aleatoria derivada y en función de la distribución de la variable aleatoria x. Si nosotros queremos determinar la densidad o la PDF, lo que tenemos que hacer es derivar esta CDF. Es decir, que esta distribución de y es igual a la derivada con respecto a y de esta funcioncita que está aquí. Entonces lo que vamos a aplicar aquí es linealidad de la derivada y también lo que es la regla de la cadena. Entonces, si nosotros queremos derivar esta función de aquí, tenemos que hacer la derivada de lo de adentro por la derivada de la función. ¿Y cuánto vale la derivada de raíz de y? Vale 1/2, o por hecho, 1 sobre 2 raíz de y. Entonces, si aplicamos aquí la regla de la cadena, aplicamos primero linealidad. Entonces, vamos a tener la derivada de esta porción de la CDF menos la derivada de esta otra porción de la CDF. Y aquí aplicamos la regla de la cadena en este término, que es la derivada de lo de dentro por la derivada de esta función de aquí. Entonces la derivada de esta función es 1 sobre raíz de y por la CDF, por la PDF, que es la derivada de la CDF de raíz de y. Aquí podemos agrupar esto de aquí. Como es un término común, vamos a agrupar. Menos la PDF de x evaluada en menos raíz de y. Entonces con esto ya hemos determinado cuál es la PDF de cualquier variable aleatoria cuando esta variable aleatoria genera una variable aleatoria que es igual al cuadrado de esa variable aleatoria, que es esta variable aleatoria que está aquí. Entonces, si juntamos los resultados de lo que escribimos arriba, tenemos que
la densidad de esa variable aleatoria derivada, vale, copiamos este resultado de aquí. 1 sobre 2 raíz de y, f de x de raíz de y menos f de x de menos raíz de y, en el caso en que y es mayor que 0, y vale 0 cuando y es menor o igual que 0. Entonces hemos determinado cuál es la distribución de una variable aleatoria derivada. Entonces no olviden que esta y de aquí es una variable aleatoria derivada. Y para determinar su distribución utilizamos la distribución de x. Como ustedes pueden observar, la distribución de la variable aleatoria y, que es esta de aquí, queda en función de la distribución de la variable aleatoria x, que es esta que está acá. Entonces, utilizando el resultado de este ejercicio, ustedes van a realizar el ejemplo 3.26 del libro de Yates. Entonces, el ejemplo 3.26 tiene relación con este resultado que acabamos de demostrar. Entonces, este método que hemos trabajado aquí es uno en total son 4 métodos que sirven para encontrar las distribuciones de una variable aleatoria derivada. Este de aquí es uno de los más utilizados, que se conoce como método de las distribuciones. Y si volvemos a una línea en particular, es este el método. Definimos la CDF de la variable aleatoria derivada, que es y la ponemos en función de la CDF de la variable aleatoria original, que es x. Una vez que tenemos la CDF, derivamos y tenemos la PDF. Si volvemos acá al anterior ejercicio, ustedes pueden observar que aquí hemos hecho exactamente lo mismo. Partimos de la CDF de la variable aleatoria derivada y la ponemos en función de la variable aleatoria original. Entonces ese camino hay que ir realizando. Vamos a esto de aquí. Entonces, para finalizar este capítulo 3 y ya revisar rápidamente lo que son los pares de variables aleatorias o los vectores de variables aleatorias, vamos a ver el último tema que corresponde a la condicional de una variable aleatoria continua. Continua. Condicional de una variable aleatoria continua. Entonces, esto tiene que ver cuando en un experimento donde se produce una variable aleatoria X, hay veces en que no podemos observar directamente esa variable aleatoria. En cambio, obtenemos información acerca de esa variable aleatoria X sin conocer su valor preciso. Hagamos el ejemplo. En el ejemplo vamos a mostrar claramente lo que significa esta condicional. Entonces, en este ejemplo 3.29, vamos a suponer que usted está esperando a que llegue alguien. Entonces, la variable aleatoria aquí es X, que es el tiempo en minutos. Es el tiempo en minutos. Entonces, vamos a suponer que usted está esperando que llegue alguien a una cierta hora en particular, que puede ser las 9 de la mañana. Entonces, si este es el tiempo de llegada, puede suceder que X, si es las 9 de la mañana, pero nosotros lo interpretamos como nuestro punto de referencia, podría ser interpretado como el instante de origen donde se espera que llegue. Si eso que usted está esperando arriba en este intervalo, determinamos que X es menor que 0. Y si arriba en este intervalo, determinamos que X es mayor que 0. Entonces vamos a suponer que usted está esperando y han acontecido 2 minutos. Como 9 es nuestro punto de referencia, podemos
bueno, en realidad este punto de aquí serían las 9 y 2 minutos, pero para nosotros si consideramos como punto de referencia 0 sería 2 minutos. Entonces, si es que han pasado 2 minutos, usted tiene un conocimiento de esta variable aleatoria y determinar el tiempo de llegada va a estar condicionado al evento de que x es mayor que 2. Este es un conocimiento de la variable aleatoria x, pero no sabemos su valor preciso. Entonces, en este caso particular, la condicional de la variable aleatoria va a estar condicionada a una información que tenemos de esa variable aleatoria. Entonces, existen varias formas de tener esta condicional. Por ejemplo, puede ser que también conozcamos que esta variable aleatoria está antes de 33 o también que el módulo de esta variable aleatoria es mayor que 1, que sería lo mismo decir que valores superiores que 1 y valores inferiores que menos 1. Entonces el evento condicionante que está en función de la variable aleatoria. A este evento condicionante, que puede ser este de aquí o este de aquí, lo vamos a etiquetar como evento B. Es un conocimiento que se tiene de la variable aleatoria. Entonces, en la definición 3.15 vamos a definir lo que es la PDF condicional, dado un evento. Entonces va a ser condicionada a un evento que es una información de la variable aleatoria. Entonces vamos a suponer que tenemos una variable aleatoria x que tiene una cierta densidad fx de x. Y tenemos un evento b, que es un subconjunto del rango de esta variable aleatoria, considerando que la probabilidad de que ocurra ese evento es mayor que 0. Entonces la PDF condicional de x, dado este evento de aquí, lo vamos a escribir como f sub x, y aquí está la índice vertical de b de x, y esto está definido como la PDF original dividido para la probabilidad de este evento condicional cuando x pertenece a b y 0 en otro caso. Y 0 en otro caso. Lo que hay que tomar en cuenta aquí es esta notación, que es un subíndice de x, la rayita vertical de la probabilidad condicional. Si nosotros recordamos lo que vimos en las primeras semanas, era, por ejemplo, teníamos la probabilidad de un evento A y podemos tener la probabilidad de un evento A dado un evento B. Y justamente la notación que utilizábamos era esta rayita vertical y aquí la estamos reutilizando nuevamente. Entonces esa va a ser nuestra PDF condicional dado un evento. Hay que considerar que ese evento está definido en el rango de esa variable aleatoria x. Entonces vamos a hacer un ejemplo aplicando esta ecuación de aquí. Entonces el ejemplo 3.30. Ejemplo 3.30, nosotros vamos a recordar ese ejercicio donde teníamos un cierto eje radial y nuestra variable aleatoria era la medida de este arco. Entonces nosotros hacíamos girar este eje radial de aquí y donde se detenía, vamos a suponer que se detiene en este punto de aquí. Este de aquí era nuestra variable aleatoria x, era la medida desde este punto hasta el punto donde se llegaba. En otras palabras, la medida de este arco. Y lo que nosotros queremos saber es cuál es la distribución de este experimento, o la PDF de este experimento, condicionado al evento de que ese eje radial caiga en ese sector que está ahí rayado, en ese sector que está en verde. Entonces, si lo relacionamos con nuestra definición anterior, todo lo que está aquí en verde sería justamente nuestro evento B, que está contenido en el rango de X. Entonces tenemos que determinar la probabilidad de ese evento B y con eso tomamos la PDF de este ejercicio que ya lo encontramos previamente, la dividimos para B y vamos a determinar esta PDF condicional. Entonces toda esta parte verde de aquí la vamos a llamar L. Y L es un evento que está contenido entre un medio
y 1. Recordemos que toda la circunferencia tenía una magnitud de 1, entonces aquí teníamos medio, aquí estaba 1/4 y aquí 3/4. Entonces todo este evento L, que es este sector de aquí, es el intervalo entre 1/2 y 1, entre 1/2 y 1 que está por acá. Asimismo, de este ejercicio, nosotros consideramos que esta variable aleatoria x era una variable que era uniforme entre 0 y 1. Decir que es uniforme o que está uniformemente distribuida a lo largo de todo el rango quiere decir que no existen preferencia del puntero de caer en un sector particular. Es decir, puede caer en cualquiera con la misma probabilidad. Entonces, seguimos el teorema. Debemos determinar la probabilidad de ese evento que nosotros lo hemos etiquetado como B. Entonces, si X es uniforme, nosotros sabemos que la PDF de una variable aleatoria uniforme es 1 dividido por la longitud del rango, que sería 1 menos 0, 1 tendremos aquí, cuando X es mayor que 0 y menor que 1, y 0, otro caso. Aquí, perdón, vamos a ponerlo así, simplemente queda aquí 1. O sea, lo que decía la PDF de la variable aleatoria uniforme, si lo escribimos aquí a la ecuación genérica, si es uniforme entre A y B, esta PDF era 1 sobre la longitud de este intervalo, que es B menos A. Pero en este caso B vale 1 y A vale 0, entonces es 1 sobre 1 que queda justamente aquí 1. Una de las cosas que ustedes ya tienen que ir observando es que hay que considerar que esta f minúscula sub x de x no es una probabilidad, es una densidad de probabilidad. Por eso tenemos que integrarla para encontrar la probabilidad. Como esta es una densidad de probabilidad y no una probabilidad, ustedes pueden observar que puede tener valores que son 1, inclusive mayores que 1. Si ustedes recuerdan los axiomas de probabilidad, la probabilidad siempre estaba contenida entre 0 y 1. Pero como esta es una densidad de probabilidad, puede ser 1 inclusive mayor que 1. Pero por definición no puede ser negativa. Una de sus propiedades de que esta CDF de aquí no puede ser menor que 0. Entonces, vamos a determinar la probabilidad de este evento de aquí. Entonces, la probabilidad del evento L está definido como la integral de la densidad de esta variable aleatoria uniforme entre el intervalo de 1/2 y 1, que es donde está definido justamente este evento. Entonces, esta sería la integral. Noten que este valor de aquí va a venir a reemplazarse acá. Entonces, me va a quedar la integral de medio hasta 1, de 1, de x, que es igual a medio. Entonces, aplicamos la ecuación que mostramos en la definición de arriba. Tenemos que la densidad condicionada a este evento L de x es igual a la distribución original, que vale 1, dividido para la probabilidad de ese evento, que vale medio, que le hemos determinado aquí, que es igual a 2. Y esto es válido para el intervalo entre medio y 1 y 0 para otro caso. Entonces, nuevamente, ustedes pueden observar que esta PDF de aquí es una densidad de probabilidad, que es igual a 2. Ese dato es válido. Cuando son probabilidades, es cuando tienen que estar entre 0 y 1. Ya, siguiendo un procedimiento muy similar, y es un ejercicio que muy posiblemente ustedes lo van a ver en su materia de teoría de la información con ustedes. Teoría de la información tiene dos campos. Uno es la codificación de fuente, que es comprimir la información. La otra es la codificación de canal, que se hace lo contrario, que es expandir la información añadiendo redundancia para que pueda ser transmitida de forma robusta por el canal. Y en esa materia de teoría de información, en particular en la parte de codificación de canal, ustedes van a ver un tema que es la cuantización. Y en esa cuantización, ustedes se van a encontrar con un ejercicio muy similar al 3.31. Ese ejercicio 3.31 es bastante sencillo, se lo van a revisar ustedes, que tiene que ver justamente con proceso de cuantización, que es una vez que ustedes muestren una señal, ese valor de la muestra es un valor fraccionario.
Y para que pueda ser procesado de forma eficiente dentro de un circuito, tiene que ser truncado, redondeado o cuantizado. Y eso ustedes lo van a analizar en este ejercicio 3.31. Entonces vamos a hacer la primera pausa. Ustedes recuerdan, nosotros teníamos la ley de la probabilidad total que nos ayudaba a determinar la probabilidad incondicional a partir de las probabilidades condicionales. Aquí tenemos nosotros un teorema que es muy similar, que es el teorema 3.23, que justamente nos dice que nosotros podemos reconstruir la PDF de una variable aleatoria X una vez que tenemos las PDFs condicionales. Entonces, este teorema dice que si nosotros tenemos un espacio de eventos lo vamos a etiquetar como B sub I, simplemente para recordar si es el espacio de muestras. Este sería un ejemplo de un espacio de eventos. B sub 1, B sub 2, B sub 3. La colección de eventos que son mutuamente exclusivos y colectivamente exhaustivos, un espacio de eventos. Tenemos un espacio de eventos y tenemos ciertas PDFs condicionales, que son F sub X, condicionadas a cada uno de los sectores de esa partición de los subeventos. Entonces, este teorema dice que para determinar la PDF de esta variable aleatoria podemos utilizar algo muy similar a lo que era la ley de la probabilidad total, donde hacemos la sumatoria para todos los valores de I de estas PDFs condicionales multiplicadas por la probabilidad de B sub I. Aquí B sub I es una forma de decir o bien B sub 1, B sub 2 o B sub 3. Entonces vamos a aplicar este teorema en algo, continuando con el ejemplo 3.3. Entonces en este ejemplo 3.32 vamos a utilizar información de lo que era el ejemplo 3.3, donde hacíamos la transmisión de un 0 y de un 1. Entonces cuando nosotros transmitimos un 0, a este 0 lo vamos a denominar el evento B sub 0. X era una variable aleatoria normal con media, que es menos 5. Y lo que es desviación estándar 2. Cuando transmitimos un 1, nosotros lo vamos a etiquetar como elemento B sub 1. X es una variable aleatoria normal con media 5 y la misma desviación estándar 2. Si consideramos que los símbolos 0 y 1 son igualmente probables, queremos determinar cuál es la distribución de X. Es decir, que consideramos que estos X son igualmente probables. ¿Qué significa que sean igualmente probables? Que la probabilidad de B sub 0 es igual a la probabilidad de B sub 1, que es igual a media. Es decir, transmitir un 0 o transmitir un 1 tienen la misma probabilidad. Lo que nosotros queremos determinar es cuál es la PDF de esta variable aleatoria. Entonces ustedes observen que aquí en la descripción del ejercicio está el condicionamiento de esta variable aleatoria. Cuando transmite un 0, X es una variable aleatoria normal con media que es menos 5 y esta desviación es grande. En cambio, cuando transmito un 1, vemos que X es una variable aleatoria normal con media más 5 y esta es la desviación estándar. Entonces noten que si transmito un 0, transmito un 1, lo que está cambiando es el valor esperado o el valor de mi. Entonces ahí está la condicional. Eso quiere decir que la distribución de X, dado que se transmite un 0, nos dice que es una normal con estos parámetros. Entonces, si recordamos cómo era la PDF de la gaussiana, era 1 sobre raíz de 2pi por sigma, por E a la menos X menos el valor de mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Entonces aquí vamos a utilizar esta ecuación, pero con estas condiciones que están aquí. Entonces, es normal, X es una variable aleatoria normal, con estos parámetros cuando acontece el evento B sub 0, que es lo mismo que transmitir un 0.
Entonces eso lo hemos anotado aquí. Entonces utilizamos la ecuación de la PDF gaussiana. Entonces quedaría aquí 1 sobre raíz de 2pi multiplicado por sigma. En este caso sigma vale 2. Y tenemos aquí exponencial de menos x menos mu. Y aquí mu vale menos 5. Menos 5 va a quedar más 5 al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Aquí sigma vale 2, cuadrado vale 4, multiplicado por este 2 de aquí, vamos a tener aquí que vale 8. Eso vale la distribución de x cuando transmitimos un 0. ¿Y cuánto vale la distribución de x cuando transmitimos un 1? Similar, es una variable aleatoria normal, pero los parámetros en este caso son media 5 y desviación estándar 2. Nos construimos esa PDF condicional. Aquí es 1 sobre raíz de 2pi. Y ahora menos x, aquí la media es 5, entonces aquí vamos a tener menos 5 cuadrado sobre 8. Entonces nosotros aquí tenemos lo que son las PDFs condicionales. Y si ustedes observan aquí, están las probabilidades de la partición B sub 0, mejor dicho, del espacio de eventos B sub 0 o B sub 1. Entonces lo que vamos a utilizar es la ecuación que hemos definido aquí. Multiplicar cada condicional por un cierto evento por la probabilidad de que suceda ese evento y sumar. Entonces, utilizando el teorema anterior, nosotros podemos, a partir de estas probabilidades condicionales y las probabilidades de este espacio de eventos, vamos a determinar cuál es la PDF de esta variable aleatoria x. Entonces, siguiendo el sumatorio, lo que tenemos que hacer es tomar la PDF condicional en x y multiplicarla por la probabilidad de que suceda el evento b sub 0 más la otra condicional multiplicada por la probabilidad de que suceda b sub 1. Entonces lo que hay que hacer ahora es tomar esta ecuación de aquí, colocarla acá, tomar esta ecuación de aquí y colocarla acá, y estos valores de aquí ya sabemos que son un medio porque es igualmente probable. Entonces construyendo toda esa PDF, nos quedaría aquí 1 sobre 4 en raíz de 2pi. Tendríamos a la menos x más 5 cuadrado sobre 8 más a la menos x menos 5 cuadrado sobre 8. Y ustedes pueden encontrar es la gráfica de esta PDF en la figura 3.3. Esa figura 3.3 ustedes van a encontrar algo muy similar a lo que vamos a graficar aquí. Por aquí hay una gaussiana. Por acá hay otra gaussiana. La una está centrada en menos 5, la otra está centrada en más 5. Y es justamente la gráfica de esta PDF que está aquí. Entonces, con un teorema similar a lo que era la ley de la probabilidad total, podemos determinar cuál es la probabilidad, cuál es la densidad condicional a partir de las incondicionales. Entonces, nosotros ya sabemos que las variables aleatorias continuas están caracterizadas por dos distribuciones. Las variables continuas están caracterizadas por la PDF, que es la densidad de probabilidad, y por la CDF, que es la función de distribución acumulada. Estas dos, o cualquiera de estos dos, se conocen como distribuciones. Cuando usted conoce la PDF, puede calcular la CDF integrando, o si usted conoce la CDF, puede determinar la PDF derivando. Otra de las cosas que vimos con ustedes es que si tenemos la PDF, nosotros podemos calcular los parámetros de esa variable aleatoria. Uno de esos parámetros es el valor esperado, el otro es la varianza y también lo que es desviación estándar. Inclusive podemos calcular los momentos de esa variable aleatoria si conocemos la PDF. Ahora hemos visto que existe una PDF que está condicionada a una característica de la variable aleatoria, que es la PDF condicional. Y con esta PDF condicional nosotros podemos encontrar parámetros condicionales, que sería el valor esperado condicional de una variable aleatoria. Entonces, el valor esperado de una variable aleatoria X dado un evento B, que es una característica de X,
Está definido como la integral de menos infinito a más infinito de x multiplicado por la PDF condicional. Ustedes pueden observar la similitud que tiene con esta ecuación de aquí del valor esperado, que es la integral de menos infinito a más infinito de x por la densidad de x de x. Entonces, si aquí es condicional, utilizamos acá condicional. Similar, nosotros podemos encontrar el valor esperado de una función de x, dado b, utilizando una ecuación muy parecida a la que hemos utilizado en los ejercicios, que es colocar aquí la función de esa variable aleatoria, multiplicarla por esta densidad condicional e integral. Y la varianza, muy similar a lo que encontramos con las variables aleatorias, con las PDFs condicionales, existen dos ecuaciones para determinar la varianza. La primera es que la varianza de la variable aleatoria x dado un evento b es igual al valor esperado de la variable aleatoria menos la media condicional cuadrado dado el evento b. Es la primera forma de determinar lo que es la varianza. Y la segunda forma es utilizando los momentos, que sería el segundo momento condicional menos el cuadrado de esta media condicional. Simplemente para recordar, esta varianza también se la suele etiquetar como sigma x cuadrado. Es una notación parecida. Entonces, utilizando estas ecuaciones, vamos a determinar cuál es el valor esperado condicional y la varianza condicional del ejemplo 3.30. Entonces, en este ejemplo 3.33 vamos a utilizar el resultado del ejemplo 3.30. Si recordamos en ese ejemplo 3.30, nosotros teníamos ese círculo que tenía una magnitud de 1. Nuestra variable aleatoria era este arco de aquí. Nosotros determinamos cuál era la PDF condicional cuando caía en esta porción del círculo. Entonces, queremos encontrar cuál es el valor esperado condicional si cae justamente entre un medio y 1. Entonces, el valor esperado condicional dado el evento L, con el que lo etiquetamos como L, a ese intervalo de I, utilizamos la ecuación que definimos arriba, la integral de menos infinito a más infinito de x por esa distribución condicional o esta densidad condicional de x. Entonces, la integral va en el rango donde está definida esta variable que sería medio y 1. X, esta PDF condicional determinamos que es igual a 2. Entonces aquí tendríamos 2 por x de x y este valor esperado sería 3/4. Si queremos determinar cuál es la varianza condicional, utilizamos las ecuaciones que definimos arriba. Entonces, nosotros vamos a utilizar lo que es la segunda ecuación, esta de aquí, dado que ya tenemos este resultado. Y este resultado de aquí es muy similar a calcular el valor esperado condicional. Entonces, esto es igual al valor esperado de x cuadrado dado L menos el valor esperado de x dado L, que es justamente lo que hemos calculado aquí arriba. Entonces nos restaría encontrar este valor que está aquí. Entonces este valor que está aquí es igual a la integral de menos infinito a más infinito de x cuadrado por esta densidad condicional de x, que ustedes hacen, que es una ecuación muy simple, sale 7/12. Aquí vamos a tener 7/12 menos 3/4 cuadrado y esto es igual a 1/48. Como es varianza, eso va a salir en unidades cuadráticas. Esta media de aquí sale en unidades
de la misma magnitud que la variable aleatoria, de la variable aleatoria x. Entonces vamos con el último ejercicio de este capítulo. Una vez terminado este ejercicio, vamos a ingresar a lo que son pares de variables aleatorias y vectores de variables aleatorias. Entonces el ejemplo 3.34. Entonces en este ejemplo 3.34 nosotros vamos a suponer que la duración en minutos de una llamada es la variable aleatoria t, que esto va a ser la duración de una llamada telefónica en minutos. La duración de una llamada telefónica y es una variable aleatoria exponencial también, que tiene parámetro 1/3. Es decir, que la distribución, si recordamos esta familia de variables aleatorias, tiene parámetros 1/3 a la menos t por este parámetro de aquí, que es 1/3, quedaría 3/3. T mayor es igual a 0 y 0 para otro caso. Esta distribución tendría esta forma que está aquí. Entonces, queremos determinar que si para llamadas que duran al menos 2 minutos, ¿cuál es la PDF condicional de la duración de la llamada? Entonces vean que aquí el evento condicional, ¿ven? Son llamadas que duran al menos 2 minutos. Llamadas que duran al menos 2 minutos es lo mismo decir que esta duración en minutos es mayor a 2. Entonces noten la descripción y lo que es la determinación del intervalo. Entonces este aquí es nuestro evento condicional. Nosotros sabemos que la ecuación para determinar esta PDF condicional, ¿cómo podemos escribirla aquí? Condicionada a que t sea mayor a 2 o al menos 2 minutos. Es la distribución original dividido para la probabilidad de ese evento. Para t mayor que 2, 0, otro caso. Entonces nosotros ya tenemos esta distribución que está dada por la descripción del ejercicio, que es una variable aleatoria exponencial con parámetro 1/3. Y tendríamos que encontrar esta probabilidad aquí, la probabilidad de que esta variable aleatoria t sea mayor a 2. Como ya tenemos la PDF, lo que tenemos que hacer es integrar esta densidad para encontrar esa probabilidad. Recuerden que podemos determinar probabilidades con la CDF y con la PDF, pero como aquí ya tenemos la PDF, la densidad, vamos a utilizar esa función para encontrar esa probabilidad. Entonces la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor a 2 es la integral de esta densidad desde 2 hasta más infinito. Entonces sería la integral desde 2 hasta más infinito de 1/3 a la menos 3/3 de t, que es una integral muy simple y ustedes van a ver que es igual a la menos 2/3. Entonces este valorcito de aquí ya lo vamos a reemplazar en la probabilidad de ese evento condicional para formar esta PDF. Entonces si formamos esa PDF, entonces la PDF condicional, si la llamada dura al menos 2 minutos, aquí quedaría 1/3 a la menos t menos 2 sobre 3, t mayor a 2 y 0 para otro caso. Si graficamos esta PDF de aquí, vamos a ver que tiene este formato exponencial que está aquí. Entonces esta es la PDF condicional. ¿Qué pasa si nosotros queremos determinar cuál es la media condicional o el valor esperado
condicional. Es decir, nosotros queremos calcular este parámetro de aquí, el valor esperado de t, dado que la llamada dura al menos 2 minutos. Entonces sería la integral de menos infinito más infinito de t multiplicada por esta PDF que acabamos de determinar aquí. Entonces, esta PDF de aquí viene acá, se multiplica por t y integramos. En lugar de integrar desde menos infinito hasta más infinito, vamos a integrar desde 2 hasta infinito, porque justamente aquí está indicado ese intervalo. Es decir, que esta integral quedaría como la integral desde 2 hasta más infinito de t que multiplica a 1/3 por a la menos t menos 2 sobre 3 de t. Nosotros ya tenemos una identidad para encontrar esta integral de t por e elevada a la t. Este término de aquí también lo podemos factorizar y va a haber una exponencial que va a salir fuera de esa integral. Una vez que resolvamos eso de ahí, vamos a ver que este valor esperado es 5 minutos. Valor esperado condicional. Que es el tiempo medio que debo esperar. O mejor dicho, es el tiempo medio que va a durar una llamada si es que esa llamada ya ha durado más de 2 minutos. Entonces, para que ustedes repasen estos dos conceptos de aquí, se entretienen haciendo el quiz 3.8. En el quiz 3.8 ustedes van a utilizar nuevamente todas estas ecuaciones que hemos visto. Entonces, con esto se termina el capítulo 2, que es en sí el fundamento de las variables aleatorias unidimensionales, porque lo que vamos a ver ahora son pares de variables aleatorias y vectores de variables aleatorias. Y lo que vamos a empezar a ver es cómo estos conceptos de PMF, PDF y CDF, que son para una variable aleatoria, se pueden extender para pares de variables aleatorias cuando ese resultado del valor esperado, de ese resultado del espacio muestral, no se mapea a un punto, sino en este caso se mapea a un plano. Entonces genero un par de variables aleatorias. Y esas distribuciones PMF, PDF y CDF se mapean de una forma muy directa a estos vectores de variables aleatorias. Igual aparece aquí el concepto del valor esperado, la varianza, pero aquí ya va a aparecer relaciones entre las variables aleatorias que hay que medirlas, por ejemplo, lo que es la covarianza y la correlación también. La correlación es una medida de la semejanza de dos señales. Entonces, eso en el libro de Yates y Goodman está en 2 capítulos y nosotros lo vamos a sintetizar en uno solo. Voy a buscar esa parte. Y ese tema en particular se conoce como múltiples variables aleatorias. Múltiples variables aleatorias, unos también les llaman par de variables aleatorias. Otros les conocen como vectores de variables aleatorias. Entonces son los nombres que ustedes van a encontrar en los textos y también en los libros de comunicaciones como múltiples variables aleatorias, par de variables aleatorias o vector de variables aleatorias. Entonces vamos a ver qué es lo que significa este vector o este par de variables aleatorias. En nuestra definición de la variable, las variables aleatorias que vimos en los capítulos anteriores, ahora se van a llamar como variables aleatorias unidimensionales, porque es un resultado del espacio de muestral, se mapea un único valor del eje real. Aquí un resultado se puede mapear en un plano, que es un par de variables aleatorias, en múltiples variables aleatorias. Entonces, ¿cuál era nuestra definición que teníamos hasta ahora? Tenemos aquí el espacio de muestras y aquí posibles resultados de ese espacio de muestras. Entonces, había una función que a este eje real mapeaba un resultado del espacio de muestras hacia un número real X minúscula.
Y esa función que hacía ese mapeo era esta función x mayúscula, que era nuestra variable aleatoria. Esta de aquí era nuestra variable aleatoria. La definición de variable aleatoria era muy sencilla, ¿no? Es una función que hace un mapeo de un resultado del espacio muestral hacia un número del eje real. Y existe también una función de probabilidad asociada, que era esta que nosotros estudiamos, la PMF, o también podría ser la CDF, con la probabilidad de que caiga en este punto, la probabilidad de que x esté por debajo, o sea, igual a ese valor particular x. Ahora, en el caso de las múltiples variables aleatorias es algo muy similar. Tenemos nuestro espacio de muestras, pero en este caso un resultado se va a mapear a dos ejes reales. Tendríamos por aquí el eje X y tendríamos por acá el eje Y. Entonces, uno de estos resultados se mapea a un punto de un plano, que me va a dar un par ordenado X, Y. Entonces, este valor de aquí va a ser un X minúsculo, con el que este X pertenece a los reales y pertenece a los reales. Este punto de acá va a ser un Y minúsculo. Entonces, por aquí tenemos el rango de X, que son los valores que tiene la variable aleatoria X. Por aquí vamos a tener el rango de Y. Y este punto particular ya va a tener un rango particular, que es el rango de X, Y. Entonces, este mapeo de aquí, si recordamos, aquí es una función que hace mapeo, que es la función X. Aquí la función que hace el mapeo es un par de funciones X, Y. Por eso se conoce también como par de variables aleatorias. Es decir, formalmente sería un doble mapeo. De este punto se mapearía a este valorcito de X y este otro punto se mapearía a este valor de Y. Entonces, X mapea por acá y Y mapea por aquí. Y aquí me da este par ordenado que me da este rango de esta variable aleatoria. De forma genérica, este par de aquí, X, Y, vean que aquí tenemos simplemente una variable aleatoria, por eso se conoce variable aleatoria unidimensional. Y de acá se conoce como variable aleatoria múltiple, pero más lo vamos a conocer como vector aleatorio. O también vector de variables aleatorias de dos dimensiones. Entonces, este rango de esta par de variables aleatorias está definido como este par ordenado XY, sabiendo que este S pertenece a este espacio muestral. Este puntito de aquí, este es un S mayúscula. Y este resultado particular es un S minúscula que pertenece a este espacio de muestras, que lo estamos etiquetando justamente aquí. Entonces, ese resultado pertenece al espacio de muestras y lo que hace la variable aleatoria X es mapear un cierto valor X y la variable aleatoria Y, ese resultado S minúscula lo mapea un cierto valor Y minúscula. Esa es la definición de nuestro rango. Es muy similar a la definición del rango unidimensional que vimos con ustedes. Igual que en el capítulo 2, si X y Y son discretas, es decir, tienen rango contables, ese par X y Y son variables aleatorias discretas de dos dimensiones. Y si X y Y son continuas, es decir, que su rango es un intervalo. A ver, X y Y son discretas cuando su rango es contable. Entonces, este par de vectores aleatorios X, Y también serán discretas. En cambio, si es que X y Y son continuas, es decir, que si sus rangos son intervalos, esa par de variables aleatorias X, Y va a ser también continua. Y aquí también aparece lo que es con las variables aleatorias mixtas. Si ustedes recuerdan, nosotros nos encontramos con variables aleatorias mixtas o unificamos la notación de las distribuciones de las variables aleatorias usando la función del. Entonces aquí también si X es continua y Y es discreta, también existe lo que es las variables aleatorias mixtas. Entonces vamos a ver cuáles son las distribuciones que caracterizan a este vector de aquí.
Y aquí es donde vamos a utilizar todos esos conceptos que vimos en los capítulos anteriores. Y aquí va a aparecer la CDF, que es la función de distribución acumulada, pero esta CDF va a tener un nombre particular que se conoce como la CDF conjunta. Este nombre ya lo vamos a ir manteniendo, CDF conjunta. Entonces la CDF, si nosotros recordamos cómo era la CDF de capítulos anteriores, decíamos que la CDF estaba definida como la probabilidad de que la variable aleatoria esté por debajo de un cierto valor. Y aquí en la CDF conjunta vamos a tener una definición similar, pero aquí ya hay que tener un poco más de cuidado con lo que es la notación porque ya se extiende, o sea, mejor dicho, se duplica de alguna forma. Entonces la CDF conjunta está definida como f sub xy de xy, que es la probabilidad de que la variable aleatoria x esté por debajo de un cierto valor x minúscula y la variable aleatoria y esté también debajo de un cierto valor particular y. Recuerden que esto de aquí es un evento. Todo lo que está dentro de los que son probabilidades son eventos. Entonces hemos definido nuestra CDF conjunta. En el caso particular de que si a este le llamamos evento A y a este le llamamos evento B, entonces, caso particular, si A y B son independientes, recuerden que con ustedes de independencia lo mostrábamos cuando la probabilidad de la intersección era igual a al producto de las probabilidades de los dos eventos individuales. Decíamos que A y B eran independientes. Entonces, en el caso particular donde A y B sean independientes, esta CDF conjunta que le hemos definido aquí arriba es igual a la CDF de X multiplicado por la CDF de Y. Simplemente para recordar lo que era la probabilidad, como cuando decíamos que dos eventos A y B eran independientes. Para mostrar que eran independientes, primero teníamos que encontrar la probabilidad de la intersección y mostrar que eso era igual a la probabilidad del evento A multiplicado por la probabilidad del evento B. Si se cumplía esto de aquí, nosotros decíamos que los eventos A y B son independientes. Y en el caso de dos variables aleatorias, decimos que estas dos variables aleatorias que están definidas en estos eventos A y B son independientes si la CDF conjunta es igual al producto de las CDFs marginales. Más adelante vamos a definir que f sub x de x es la marginal de x y f sub y de y es la marginal de y. Entonces ya hemos mostrado lo que es la independencia utilizando lo que es la CDF. Similar a lo que vimos en el caso de las variables aleatorias unidimensionales, esta CDF tiene algunas propiedades. Por ejemplo, la CDF siempre empieza en 0 y termina en 1, es decir, es una función estrictamente creciente. Si nosotros evaluamos la CDF en menos infinito, va a dar 0. Si lo evaluamos en más infinito, va a dar 1. Entonces son unas propiedades que es mejor analizarlas o compararlas una vez que ya veamos los gráficos de estas acumuladas. Si nosotros recordamos, usábamos un teorema para determinar las probabilidades de un intervalo conociendo la CDF. Recordando que la probabilidad de que la variable aleatoria x esté entre A y B, nosotros utilizamos esta ecuación que era la CDF evaluada en B menos la CDF evaluada en A. Utilizando la CDF continua podemos determinar probabilidades en intervalos también. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x sea mayor a un x sub 1 y menor o igual a un x sub 2 y que la variable aleatoria y esté por debajo de un cierto valor y, esto es igual a la CDF evaluada en x sub 2 y y menos la CDF evaluada en un x sub 1 y y. De manera similar podemos determinar la probabilidad que la variable aleatoria esté por debajo de un cierto valor y que esta variable aleatoria y sea mayor o igual a un y sub 1, menor o igual a un y sub 2. Esto es igual a la CDF conjunta evaluada en x
y sub 2 menos la CDF conjunta evaluada en X, y sub 1. Ustedes pueden ver la analogía entre esta propiedad que utilizamos y esta extensión que hacemos para la CDF conjunta. No se olviden que esta CDF de aquí ahora tiene un nombre particular que se conoce como CDF conjunta. Y si extendemos estas dos ecuaciones de aquí, para encontrar esta probabilidad, la probabilidad de que la variable aleatoria x esté por encima de un x sub 1 y por debajo de un x sub 2, y de que la variable aleatoria y esté por encima de un y sub 1 y por debajo de un y sub 2, esto de aquí es igual a la... A ver, ¿cuál es esa ecuación? La ecuación es un poquito larga, así que pongámosla aquí debajo. Eso es igual a la conjunta evaluada en x sub 2, y sub 2 menos la conjunta evaluada en x sub 1, y sub 2 menos la conjunta evaluada en x sub 2, y sub 1 y más la conjunta evaluada en x sub 1, y sub 1. Entonces, similar al caso unidimensional, la CDF nos sirve para calcular probabilidades en intervalos. Tenemos un intervalo, otro intervalo, aquí está otro intervalo y utilizamos lo que es la CDF conjunta en este caso en particular. Y entonces vamos a quedar hasta ahí. El día viernes vamos a hacer unos ejercicios relacionados con el tema de que revisamos al final del capítulo 3 de las variables aleatorias continuas.